Señor, te damos gracias que podamos reunirnos aquí en línea y poder adorarte juntos y abrir tu palabra y aprender juntos. Yo pido, Señor, bendición sobre todo hogar, sobre todo individuo que nos está sintonizando, Señor, y que tu paz reine en sus corazones. Gracias te damos, Señor, por la tecnología que nos da esta habilidad, aún en estos tiempos difíciles, para que podamos seguir siendo alimentados y fortalecidos por medio de tu palabra. Bendice este estudio, Señor. Bendice el tiempo que estamos juntos en tu palabra. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. Hey, buenos días, Calvario. Qué gusto poder entrar en tus casas hoy y estudiar la palabra juntos y gozar de este tiempo de alabanza y adoración también. Solo para dejarles saber, los reportes más recientes ha sido que las escuelas van a estar cerrados hasta abril 10. Pues con la mayor probabilidad nosotros también vamos a tener que mantenernos cerrados hasta entonces, porque están evitando, que gente se congregue en grandes números hasta que esté seguro. Probablemente eso va a aplicar a todas las iglesias y lo demás en la ciudad. Pero el Pascua es el 12 de abril, eso significa que nuestro primer servicio juntos de nuevo será en el día celebrando la resurrección del Señor. Y qué bonito sería que a la muerte de este virus y del temor sea en el Viernes Santo y podamos celebrar la resurrección del Señor todos juntos nuevamente. Yo quiero compartir con ustedes una nueva serie. Vamos a dejar el libro de Romanos para cuando nos regresemos, pero sentí que en esta época una serie especial acerca de la ansiedad y la preocupación y el temor sería más en orden y más aplicable. Porque la ansiedad es una parte inescapable de nuestras vidas, pero no tiene que controlar tu vida. Y la Biblia nos da la receta de cómo nosotros podemos gozarnos de paz duradera. Pues si tienen sus Biblias, abran a Filipenses capítulo 4 y vamos a empezar en el verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 en adelante. Y les doy un momento para que la busquen. Y bueno, no tengo nada que decir mientras la busquen. Ok, muy bien. Verso 4. Pablo dice esto. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Ante bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Y Señor, mientras nosotros comenzamos este nuevo capítulo en nuestras vidas, donde tenemos que estar reacomodando todo y ajustando todo por lo que está pasando, pedimos, Señor, que este capítulo, esta temporada, sea marcado por un gozo que crece y que descubramos, Señor, esa paz que sobrepasa comprensión, la cual tu siervo Pablo habla hoy.
Pido, Señor, que perdones los pecados del que comparte hoy, porque son muchos. Y ayúdenos a ver a Cristo y solamente a Cristo. Amén y amén. Yo crecí en una familia que le encantaba salir a acampar. La idea de mis padres de vacaciones perfectas incluía montañas, arroyos, tiendas de campaña y sacos de dormir. Deje que los demás vayan y visiten las ciudades. Nosotros y los parques de diversión, la familia Johannes pasaba Mickey para ir a las montañas. Yo intenté mantener esta tradición en mi familia y fracasé enormemente. La idea de vivir sin las comodidades es de pasar días amontonados en la casa de parientes, Mi familia les encanta la fogata mientras otro lo prende y que hay, room service, servicio de recámara como opción. Pero mi familia, mis abuelos, a mi papá y mamá les encantaba ir a acampar. Y yo creo que mi papá aprendió eso de sus papás. Y recuerdo yo en una ocasión cuando estaba yo pasando el verano con mis abuelos, que tenía yo quizás unos 6 años, no soy seguro, pero mi abuelo regresó de una de esas tiendas de sobrante de ejército con una tienda de campaña gigantesco. Esta cosa era enorme, acomodaba docenas de camas. Podíamos levantar la tienda con una mesa de picnic en el medio y todavía había campo para bolsas de dormir. Y por supuesto, una tienda de campaña grande requiere postes de tienda estables y grandes. Y esta tienda tenía 2, y no estoy hablando de esos postes de aluminio delgados que la mayoría de tiendas de campaña traen. No. Estos eran postes hechos de hierro fundido y eran del ancho de mi antebrazo y el refugio no era lujoso. No tenía mosquiteros. No tenía el diseño de camuflaje, pero era sólida. Que soplen los vientos, que caiga la lluvia de verano, que golpea el granizo, que cambie el clima. Esa tienda de campaña no iba a ir a ninguna parte. En una ocasión, estábamos acampando en el bosque de los Redwoods en California, con unos primos y tíos y lo demás. Y de repente vimos que los cielos empezaron a oscurecer. Y empezó a amenazar de que iba a llover. Bueno, todos corrieron a buscar refugio en sus tiendas de campaña. Pero entonces empezó a soplar el viento. Y las grandes gotas de lluvia caer. Y en unos instantes, todo el mundo que había estado en sus tiendas la abandonaron y buscaron refugio en la nuestra. Bueno, a fin de cuentas, esa era la tienda que tenía los 2 postes de hierro. Me parece que tú y yo, en estos días inseguros, podríamos usar un par de postes. La vida tiene su manera de hacer que los vientos soplen. Los vientos de la tribulación y vientos de las pruebas y dificultades. Tormentas que nos amenazan. Y vienen diferentes tipos de tempestades a nuestras vidas. Pueden venir como dificultades o divorcio, muerte o lo que estamos sufriendo ahorita, enfermedad, una pandemia mundial.
¿Dónde encontramos refugio en tiempos como estas? Con los grandes ventarones que están soplando en nuestras vidas en estos días. Pues quiero por las próximas semanas dejar nuestro estudio normal en el libro de Romanos y enfocarnos en el consejo que nos da un hombre aquí en el libro de Filipenses, que sabía lo que era el estrés y cómo vencerlo. Es muy probable que tú o alguien que conoces está batallando seriamente con preocupación y ansiedad en estos días. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, los trastornos de ansiedad están alcanzando niveles epidémicos en nuestro país. Esto es antes de esta pandemia, ¿ok? En un año determinado, cerca de 50 millones de norteamericanos sentirán los efectos de un ataque de pánico, fobias u otros trastornos de ansiedad. El pecho se nos apretará, nos sentimos mareados, evitaremos contacto con otras personas y temeremos las multitudes. En los Estados Unidos, los trastornos de ansiedad son el problema mental número 1 entre las mujeres. Y el segundo, luego al uso y abuso del alcohol y drogas entre los hombres. Los Estados Unidos es ahora la nación más ansiosa de todo el mundo. Felicidades, ¿no? La tierra de las estrellas y las franjas se ha convertido en el país de estrés y discordia. El precio de este logro ha sido muy alto. Las enfermedades relacionadas con el estrés le cuesta a la nación 300 mil millones de dólares cada año en facturas médicas y en pérdida de productividad, mientras que el uso de calmantes aumenta. Solo entre 1997 y el 2004, los norteamericanos más que duplicaron su consumo de medicamentos contra la ansiedad como el Zantac y el Valium. De 900 millones a 2.1 mil millones de dólares. El Journal of the American Medical Association citó un estudio que indica un aumento exponencial de la depresión. Las personas de cada generación del siglo XX tienen 3 veces más probabilidad de sufrir de depresión que los individuos de la generación anterior. O sea, nosotros somos 3 veces más probables de ser ansiosos que nuestros papás. Nuestros papás eran 3 veces más probables de ser ansiosos que sus papás. ¿Cómo es posible? Con todos los avances, nuestros autos son más seguros que nunca. Regulamos los alimentos, el agua, la electricidad. No obstante, si la preocupación fuera un evento olímpico, ganaríamos la medalla de oro. Irónicamente, los ciudadanos de países menos desarrollados disfrutan más tranquilidad. Ellos sufren una quinta parte de los niveles de ansiedad que nosotros los norteamericanos, a pesar de que tienen menos provisiones para las necesidades básicas para vivir. No solo eso, cuando estos ciudadanos de países menores ansiosos y desarrollados inmigran a los Estados Unidos, tienden de volverse igual de ansiosos que los norteamericanos. Entonces, es algo acerca de nuestro estilo de vida
que nos roba de la calma y de la serenidad. Nuestros jóvenes universitarios también lo están sintiendo. En un estudio que incluyó a más de 200,000 estudiantes de primer año de universidad, se presentaron niveles bajos sin precedentes en salud mental y estabilidad emocional en general. El psicólogo Robert Lehigh señala: el niño promedio de hoy día exhibe el mismo nivel de ansiedad que el paciente de psiquiatría promedio de la década de los 40. Y nuestros niños tienen más juguetes, más ropa y más oportunidades que antes. Pero cuando llega el momento de irse de su casa, están más enredados que las momias de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan tensos? ¿Cuál es la causa de nuestra ansiedad? Bueno, hay una variedad de opiniones y uno de ellos es el cambio. Los investigadores especulan que el ambiente y el orden social del mundo occidental ha cambiado más en los pasados 30 años que lo que cambió en los 300 años anteriores. Piensa en lo que ha cambiado: la tecnología, la existencia del internet, el aumento en advertencias sobre el calentamiento global, de una guerra nuclear, de los ataques terroristas. Los cambios y las nuevas amenazas son importados a nuestras vidas cada segundo, gracias a nuestros celulares, a nuestros televisores y nuestras pantallas de computadora. La generación de nuestros abuelos se necesitaba varios días para que la noticia de un terremoto en Nepal diera vuelta al mundo. En el tiempo de nuestros padres, el noticiero nocturno comunicaba sobre el catástrofe, pero hoy es cuestión de unos minutos nada más. Apenas terminamos de manejar una crisis cuando ya estamos escuchando acerca de otra. Además, nos movemos más rápido que nunca antes. Nuestros antepasados viajaban tan lejos como un caballo o un camello pudiera llevarlos mientras había luz natural. Nosotros nos movemos entre los diferentes usos horarios como si estuviéramos en una calle de un vecindario. Nuestros bisabuelos tenían que apagar los sensores cerebrales cuando se ponía el sol. Nosotros prendemos la televisión, abrimos la computadora, sintonizamos el episodio más reciente de las noticias. Por años yo mantuve como una cita diaria con la noticiera nocturna de las 10. Y no hay nada como dormirse con el relato de asesinatos y catástrofes y problemas en nuestro mundo. Y todavía no he tocado el estrés que trae una pandemia global. No solo nos encontramos corriendo de tienda a tienda en búsqueda del último rollo de papel higiénico, pero estamos preocupados por las ramificaciones financieras que esta pandemia va a tener en nuestro mundo. Algunos estamos trabajando menos o hemos perdido nuestro trabajo. Y todavía hay cuentas que pagar, provisiones que comprar. Y no sabemos qué van a ser los efectos de largo término de todo esto.
Ahora, a veces gente piensa que los cristianos estamos exentos de la ansiedad, pero eso no es cierto. Nos han enseñado que la vida cristiana es una vida de paz. Y cuando no sentimos paz, bueno, asumimos que hay un problema interno. Entonces no solamente sentimos ansiosos, sino también sentimos culpable porque sentimos ansiosos. Y el resultado es un espiral descendiente de preocupación y culpa y preocupación y culpa. Y eso basta para que una persona esté ansioso. Es suficiente para que nos cuestionemos si el apóstol Pablo estaba ajeno de la realidad cuando él escribió: por nada estéis afanosos. Yo aceptaría afánense menos, ¿ok? O afánense solo los días miércoles. O afánense solo en épocas de angustia severa. Pero aquí no parece que Pablo está dando ningún margen. Él dice: por nada estéis afanosos. Nada. Cero. Nothing. Pues es lo que quiso Pablo decir. Bueno, no exactamente. Él escribió la frase en el tiempo presente activo en el griego. Y comparto eso solo para impresionar. No. Lo que significa eso es que el idioma original habla de un estado continuo. Lo que Pablo quería abordar era la vida que estaba en un estado perpetuo de ansiedad. Pues la traducción gregoriano, es la mía. La traducción gregoriano dice: no permitas que nada en la vida te deje sin aliento o en angustia perpetuamente. La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. La ansiedad no es un pecado. Pues no estés ansioso porque sientes ansioso, ¿ok? No es pecado. Sin embargo, la ansiedad nos puede conducir a conducta pecaminosa. Cuando entumecemos nuestros temores con lata tras lata de cerveza o con atracones de comida. O cuando vomitamos la ira como un volcán. O cuando traficamos nuestros temores con cualquiera que nos da oído. Sí, entonces estamos pecando. Si la ansiedad tóxica te lleva a abandonar tu cónyuge o a descuidar tus hijos, a romper tus promesas o romper corazones, presta atención. Jesús pronunció estas palabras. Dice: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida. ¿Crees que la ansiedad ha insensibilizado tu corazón? Presta atención a estos señales. ¿Te estás riendo menos que antes? ¿Ves problemas en cada promesa? Te describirían las personas que mejor te conocen como alguien negativo,
o crítico? ¿Asumes que algo malo siempre va a ocurrir? Suavizas o minimizas las buenas noticias con un dosis de tu versión de realidad. Hay días en que prefieres quedarte en cama que levantarte. Exageras lo negativo y desestimas lo positivo. Dada la oportunidad, evitarías cualquier interacción con la humanidad si fuera posible. Si contestaste sí a varias de estas preguntas, quiero introducirte a un amigo. Aquí en Filipenses, Pablo escribe una carta. Eso es lo que el libro de Filipenses es. Es una carta que él escribió a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Ellos eran filipenses. Pues esta carta Pablo escribió a esta iglesia, una iglesia que él había fundado. Y lo está escribiendo él desde una prisión. Pablo en este momento está encarcelado en Roma, esperando audiencia del emperador que muy posiblemente terminaría con su ejecución. Pablo ministró por todo el Medio Oriente, compartiendo el mensaje del Evangelio. Y lo más que él viajaba y establecía iglesia, la más oposición que él enfrentaba, al punto que él fue arrestado y ahora arrastrado a Roma, donde va a ser juzgado por el emperador. Nosotros sentimos que estamos encarcelados, ¿verdad? Confinados a nuestras casas. ¿Qué estarías haciendo tú si estuvieras en cárcel esperando tu juicio, con toda probabilidad que te hallaran culpable? Estresado, preocupado, deprimido, desalentado. Pero allí en esa prisión Pablo escribe esta carta. ¿Y cuál piensas que es su mensaje a los filipenses? Él comparte con ellos de cómo encontrar paz a pesar de su dificultad. Pablo, en prisión, esperando su ejecución, les dice a los filipenses de cómo tener paz en medio de su dificultad. Impresionante. Y él no solamente habla de paz, pero habla de cómo ellos pueden tener un gozo en medio de su aflicción. Por cierto, la palabra gozo aparece más de 19 veces en sus diferentes formas por todo el libro de Filipenses, pues es uno de los temas del libro. Él tenía toda razón de por qué estar estresado, preocupado, temeroso y ansioso. Pero él está lleno de gozo y está tratando de hacer que otros se regocijen. Es impresionante. Antes de su arresto, Pablo estaba en Corinto. Y en Corinto él escribe una carta. Él estaba en Corinto y después fue a Jerusalén, donde fue arrestado y encarcelado. Pero cuando él todavía estaba en Corinto, él escribió una carta a la iglesia de Roma.
Y él habla a los romanos y dice lo siguiente. Si quieren, volteen sus Biblias a Romanos capítulo 15, ¿ok? Pues él está escribiendo de Corinto a los romanos antes de ir a Jerusalén, donde sería arrestado. Y él dice en verso 30: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones por mí. Él dice: hey, yo voy a ir a Jerusalén ahorita, y háganme el favor y oren por mí. ¿Por qué? Bueno, verso 31: para que sea librado de los que son desobedientes a Judea. Pablo sabía que en Jerusalén había un grupo que estaba a su contra. Y él dice: ore que el enemigo no me agarre, y que el Señor me libere de sus manos. Número 2, verso 31, la segunda parte, dice: y que mi servicio a Jerusalén sea aceptado a los santos. En otras palabras, él dice: yo quiero, cuando yo llegue allí, voy a traer un regalo y ministerio, y que ellos acepten con brazos abiertos lo que yo les traigo. Y número 3, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Y dice: y entonces, después de mi viaje a Jerusalén, que yo puedo ir a Roma, donde puedo gozar con ustedes. Oren por mí, dice. Por favor, oren por mí para que mis enemigos no me capturen, que los santos de Jerusalén reciban el ministerio que yo los lleve. Y 3, que yo puedo llegar a visitar y pasar un tiempo de refrigerio con ustedes en Roma. Bueno, ¿qué sucedió? Pablo llegó a Jerusalén y lo arrestaron. Fue capturado por sus enemigos. Y el ministerio que él llevó no lo recibieron, sino lo rechazaron. Y él ahora va a Roma, pero no como él pensaba, sino como prisioneros, en cadenas, en grillos. ¿Por qué comparto esto? Porque Pablo bien aquí pudiera haber dicho: Señor, esto no fue lo que te pedí. Eso no fue lo que yo oré. Eso no fue lo que yo esperaba. Y Pablo bien pudo haber estado enojado y amargado y resentido, sintiendo que Dios le había fallado. Podía haber estado preocupado y estresado y ansioso, ya que está en la cárcel esperando ser juzgado. Pero no vemos nada de esto en esta carta, sino que Pablo escribe una carta para alentar a los filipenses, a compartir con ellos de cómo pueden ellos, en medio de sus aflicciones, sentir paz, y cómo, a pesar de sus dificultades, ellos pueden regocijar. Impresionante. Bueno, regresemos a Filipenses capítulo 4 y leemos el texto, empezando en el verso 4. Empieza diciendo: regocijaos. ¿Dónde? En el Señor. Siempre. Otra vez lo diré: regocijaos. ¿Qué? ¿Estás en serio, Pablo? ¿Cómo podemos regocijar en un tiempo como este? ¿Cómo puedes tú, Pablo, regocijar en la situación en que tú te encuentras? Parte del problema es que nosotros confundimos la felicidad con el gozo. Felicidad es una emoción que sentimos que está basado en nuestras circunstancias externas. Cuando todo en mi externo va bien, mi cuenta bancaria está toda gordita, cuando me estoy llevando con todo el mundo,
cuando no tengo que ir a visitar el doctor, cuando todo en mi externo va bien, estoy feliz. Pero la felicidad es algo frágil. Porque significa que cualquier vez que mi situación externa cambia, la felicidad desvanece. Y me encuentro deprimido y derrotado. Cuando yo estaba en la universidad, pasé los primeros 3 años sin automóvil, teniendo que pedir raite a todo el mundo y a veces prestar carros de la gente, y era muy inconveniente. Pero cuando mi hermano se graduó de su universidad y él agarró un trabajo en Ohio o algún lugar así, él me dijo: Greg, tengo un trabajo, me voy a mudar allá, te voy a regalar mi carro. Y era el carro más bello, más hermoso, más increíble que has visto. Un Volkswagen de 1964. Esta cosa era de como 3 diferentes colores. Los asientos tenían los resortes saliendo de él. Uh, no, las puertas no tenían, podías ver toda la maquinaria de levantar y bajar las puertas. No tenía aire acondicionado, pero a mí no me importaba. Tengo mi carro, decía. Y recuerdo que yo andaba de novio con Emily entonces, y yo decía: Emily, voy a pasar a recogerte. Y yo subía en mi carro y subía a la autopista yendo hacia su casa, 55 millas por hora, ventanas abiertas, carros pasándome por todos lados, pero no me importa, tengo mi carro. Bueno, recuerdo una vez que yo iba a visitarla y yendo por el 17 subiendo a su casa, y los carros me estaban pasando, y de repente cuando pasaban ellos sonaban su bocina. Pe, 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 pe. Yo decía: están admirando mi carrazo, ¿verdad? Yo la saludaba. Pero cuando yo iba a bajar de la autopista, miré en mi espejo retrovisor. Los motores de esos carros están atrás. Miré grandes llamas saliendo del baúl. Mi carro estaba quemándose. Y me puse a un lado y salí del carro, y todo mi carro estaba en llamas y no sabía qué hacer. Y de repente un hombre paró, sacó su extinguidor, apagó las llamas. Digo: los Volkswagen se queman todo el tiempo. Se subió a su carro y se fue. Pero de un momento a otro fui de feliz a triste. Estaba feliz con mi carro, saludando a medio mundo, ¿verdad? Todo agüitado y triste y deprimido. Mi carro, ¿qué voy a hacer? Ese es el problema con la felicidad. Cambia con nuestras circunstancias. Pero Pablo no está hablando de felicidad, está hablando de gozo. Y dice que regocijaos, que en el Señor. El gozo no depende de sus circunstancias externas, sino depende de tu estado interno, con tu relación con el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo, en la situación que él se encontraba, encarcelado, esperando un juicio, posiblemente su muerte, podía decir: regocijaos. Porque yo sé a quién pertenezco, sé de quién soy. Y no importa las circunstancias que están sucediendo afuera, yo soy del Señor. Y ahora dice a esos filipenses: regocijaos. No en tus situaciones externas, sino en tu estado interno de tu relación con el Señor. Regocijaos en el Señor. Y continúa. ¿Cómo? ¿Cómo puedo regocijar en el Señor? Verso 5: que vuestra bondad
sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Y no está diciendo que el regreso del Señor está cerca, eso es cierto, pero el Señor está cerca a nosotros. Él está contigo. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Él está cerca y está listo y está dispuesto de ayudarnos y estar ahí por nosotros si solamente acudimos a Él. Él está cerca. Y con eso dice verso 6, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, guardará vuestros mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿qué? Meditad en eso. En estos 5 versos se nos da 4 admonestaciones que nos conduce a una hermosa promesa de recibir la paz que sobrepasa toda comprensión, que guardará nuestra mente, pensamientos y nuestro corazón, emociones en Cristo Jesús. No es un paz que viene de la ausencia de problemas, sino es un paz en medio de los problemas. Y eso va a ser nuestro estudio estas próximas semanas mientras nos juntamos por medio de internet. Vamos nosotros a aprender de cómo encontrar paz en medio de los problemas. De cómo mantenernos en calma con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¿Cómo mantenernos con calma? Y esa es la fórmula que Pablo nos da de cómo tú y yo podemos mantener la calma. Y empieza con número 1, él dice, celebre la bondad de Dios. Regocijaos en el Señor siempre, dice verso 4. Después dice, acércate a Dios y pídele su ayuda. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, dice verso 6. Entonces dice, lleva y deja tus preocupaciones ante Él. Dice, haga esas peticiones con acción de gracia. Con la confianza de que Él va a contestar según su voluntad. Y termina diciendo, medita en todo lo bueno. Si hay algo, alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, verso 8. Pues nos da una fórmula de cómo encontrar paz. Dice, celebra, acerca y pida, lleva y deja y medita. Y esto deletrea calma. ¿Pudieras usar un poco de calma en tu vida en esta época en que nos encontramos? Si dices que sí, no estás solo. ¿Sabe? En la versión de Kindle de la Biblia,
Ese es el libro que es más subrayado que cualquier otro libro de Kindle que hay. Pero ¿sabe qué verso en el Kindle es más subrayado que todas? Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Aparentemente, todo el mundo pudiera usar un poco de calma, de esta paz que sobrepasa comprensión. Y la buena noticia es que Dios está listo de dispensarlo. Y con Dios como nuestro ayuda, por la próxima semana nosotros vamos a aprender cómo dormir mejor durante la noche y sonreír más durante el día. De cómo ver las malas noticias por medio de la lente de la soberanía de Dios. Aprenderemos cómo discernir las mentiras del enemigo y decir la verdad a nosotros mismos. Y descubriremos una vida que se caracteriza por calma y paz y gozo duradero. Ahora no voy a ser insincero. Va a tomar mucho trabajo de tu parte. No quiero darte la impresión de que voy a venir los domingos y darles porras y todo va a ser así de fácil, no. Pero estoy seguro que Dios te guiará a una vida de paz perpetua. No es su voluntad que nosotros enfrentemos cada día con ese temor, con preocupación. Él quiere que nosotros enfrentemos nuestras pruebas y esta prueba en que estamos ahorita y experimentemos el gozo del Señor. Él tiene un nuevo capítulo que quiere escribir en tu vida y está listo para escribirlo. En Juan 16 Jesús dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Otra vez, la primera parte dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Esa es una paz que se encuentra en Jesucristo. No meramente en tomando ciertos pasos, no meramente en cambiando la forma en que pensamos. Es una paz que derriba y viene y fluye de Él y de teniendo una relación con Él. Y ahí es donde tú tienes que comenzar. Con una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y eso es de reconocer que tú eres un pecador. En otras palabras, que has fallado, que has cometido errores. Y que Jesucristo vino a este mundo con el propósito y el plan de morir por esos pecados. De pagar el precio, de pagar la fianza que tú y yo debimos por todas las formas que lo hemos regado. Y Él fue a la cruz y murió. Y cuando Él estaba en esa cruz, Él dijo las palabras tetelestai, que significa en griego pagado por completo. Y Él pagó el precio del pecado con su sangre para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Y Él ahora dice: solamente cree en mí. Cree en mí que yo soy el Salvador, la única manera de que tus pecados pueden ser perdonados y que puedes recibir vida eterna. Y si haces eso, vivirás para siempre. Y estarás en paz con Dios
Ese pecado ya no será un obstáculo, ya no será una tensión con el Dios Santo y tendrás paz con Dios, pero entonces puedes recibir la paz de Dios que sobrepasa comprensión en medio de esta tribulación. Dios nunca promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete ayudarnos a enfrentar nuestros problemas. La ansiedad es un parte de la vida, pero no tiene que correr tu vida. Recuerdo una vez cuando mi hijo era muy pequeño. Era oscuro la noche y estaba lloviendo afuera con muchos truenos y relámpagos y tenía él mucho temor. Y él vino a nuestra recámara y vino a mi lado de la cama y me sacudió y dijo: papi, papi, ¿puedo acostarme contigo? Y deslicé a un lado y lo acepté en la cama a mi lado. Y como estaba oscuro, no nos podíamos ver ni nada, solo sentir. Pero él me dijo: papi, ¿tu cara está hacia mí? Y dije: sí, mi hijo. Está apuntando hacia ti. El rostro del Señor está apuntando hacia ti. No con una ceja levantada y enojado, pero con una mirada de amor. Y Él está invitándote a su presencia, en sus brazos, donde puedes encontrar reposo. Si tú decides hoy de hacerlo. Pon tu fe en Cristo. Confíe en Él en este tiempo. Si hay algo que aprendemos, que todos nuestros recursos, de todo nuestro éxito, todos nuestros esfuerzos, de nada nos sirven. Acude y confía en el Señor. Señor, tú hablaste a las tormentas y traías calma. Y pedimos que hables a la nuestra. Que calmas el caos que hay dentro de nosotros. Este temor, esta preocupación, esta ansiedad. Pedimos, Señor, que traigas paz, un paz que sobrepasa comprensión. Llévanos de la preocupación a la paz, oh príncipe de paz. En estos días que la encontramos en ti. En tu nombre oramos y todos dijeron.